Capítulo 14. El precio de la moneda en el mundo. Cuando alguien adquiere una acción emitida por una sociedad de envergadura por un valor de $100, simplemente está efectuando el cambio de un producto, dinero. Por otro lado, la acción es igual que cambiar una moneda internacional, por ejemplo, el dólar por otra, el yen o la libra esterlina. El tipo de cambio acordado por el comprador y vendedor entre el valor de los dólares y el de las acciones es el precio de la acción. La revelación, la relación entre el valor de las monedas se denomina habitualmente solo como el tipo de cambio, aunque de todos modos no deja de ser simplemente un precio. Uno de los mecanismos claves que permite considerar a los tipos de cambio como precios es el empeño de los gobiernos para regularlas. Oro y plata. Supongamos que solo poseemos dos monedas internacionales, el oro y la plata. En tal caso, existiría entre estos una tarifa cambiar, esto es una tarifa cambiaría, pues las personas están dispuestas a intercambiar la mayor parte de los objetos siempre que puedan acordar un tipo de cambio. Durante la Edad Media, el oro y la plata circulaban como medios de cambio exactamente del mismo modo. En algunas ocasiones, el medio de cambio más frecuente es el oro, en otras la plata. En el siglo XVI, los nuevos descubrimientos de plata ocurridos en el Nuevo Mundo le dieron ventaja a esta última, pero tales influencias corroboraron la doctrina, ya que aceptada según el cual la plata termina un precio de oro verdadero. En otras palabras, la determinación del precio de la plata con respecto a la de oro estaba sometida a exactamente las mismas presiones como cualquier otra tentativa de establecer precios. Debido a la denominada ley de Gresham, el dinero malo desplaza al bueno, norma que recibiera el hombre que fuera ministro de Hacienda en Gran Bretaña. Había una tendencia que un tipo de moneda se tornaba dominante cuando los gobiernos disponían a cambiar plata por oro, de acuerdo con un patrón específico. En tales circunstancias se esperaba que hubiera una mayor circulación de una de las monedas, ya que, ya que fuera de la de oro o la de plata. Suponiendo, por ejemplo, que el mercado libre en lingotes de oro y plata ofreciese más plata a cambio de oro que el patrón del gobierno para su acuñación de moneda. La inclinación natural era fundir las monedas de oro para venderlas a cambio de plata en el mercado libre. Por otra parte, si el mercado libre daba más oro a cambio de plata que la casa de la moneda del gobierno, la tendencia era acuñamiento del oro, en tanto que las monedas de plata se hubieran fundido para vender los lingotes en el mercado libre. El dinero malo, que contenía el metal menos apreciado en el mercado libre, en comparación con el patrón del gobierno, desplazó el dinero bueno, que contenía el metal más preciado en el mercado libre. La ley de Gresham significó durante siglos un Betegnor, una cosa detestable, para los gobiernos que emitían monedas en ambos metales, y una de las monedas que tendía que quedar fuera de circulación. La determinación del precio de una moneda en relación a la otra sencillamente no podía funcionar. Con el objetivo de evitar los problemas ocasionados por el vitalismo, Inglaterra comenzó a cotizar precios en oro y también en plata, permitiendo que el valor del oro con relación a la plata variase. Pero el denominado estándar paralelo no era conveniente para comerciar y fue abolido en 1717. Una vez más el tipo de cambio cambiaron oficial de 520 no coincidió con el tipo de cambio del mercado. El tipo de cambio oficial de plata por oro superó la tasa del mercado y de este modo la tendencia fue que la plata saliera en circulación. Nuevamente, las condiciones del mercado se modificaron y las tendencias en los precios finalmente revertieron. Tal fue la situación que el periodo 1781 a 1800, el precio del oro trepó hasta el alcanzar un tipo de cambio de 15,09, con la probabilidad de superar el tipo de cambio oficial. Si en efecto esto hubiera sucedido, la ley de Gresham hubiera reimpuesto la circulación de la plata en reemplazo del oro, a fin de evitar tal cambio. El gobierno británico tuvo que suspender la acuñación de plata, exceptuando a las monedas que eran tan malas, es decir, cuando el contenido de plata era inferior a su valor nominal, que permanecían en circulación.
La mayor parte del continente europeo retuvo el bimetalismo, pero dos acontecimientos tuvieron un lugar a mediados del siglo XIX, empañaron la feliz situación de equiparación de precios. El primero fue un rápido aumento de la producción de oro en el estado de California. El segundo fue la absorción de toda la producción mundial de plata como moneda circulante en la India. Por esta causa, el precio de la plata en el mercado europeo fue impulsado a subir y el bimetalismo quedó sujeto a presiones insoportables. Es extraño que en los mercados internacionales se operaban una moneda acuñada, existiera un concepto enraizado de virtud del cual tipo de cambio establecido entre el oro y la plata y otros papeles de moneda consistía en una base para lograr la estabilidad del comercio internacional, de la prosperidad. Se trata de una ideología comprensible, pero eventualmente resultó frustrada por una consecuencia en la gran conmoción que provocó la Primera Guerra Mundial. Los tipos de cambio comenzaron a fluctuar para establecerse en los nuevos niveles y luego volvió a fluctuar. Gran Bretaña fijó su moneda de acuerdo con el precio del oro en 1925, pero la presión ejercida sobre la libra esterlina y sobre la mayoría de las monedas que estaban en circulación en los países beligerantes resultó demasiado para poder soportar. Así, el 21 de septiembre de 1931, Gran Bretaña permitió una libra flotada. Su valor con respecto al dólar declinó un 30% hacia finales de dicho año. Rolfe y Burchell escriben: para la mayor parte del mundo, el abandono del patrón oro por parte de Inglaterra se consideró como un desastre sin precedentes, pero al liberarse de una carga que significaba una tasa cambiaria irreal, los resultados económicos de Inglaterra fueron favorables. Entre 1931 y el 36, la producción fabril del Reino Unido aumentó un 4,5%. Aquellos países que retomaron el patrón oro experimentaron un progreso mucho menor. En el 1934 hubo una devaluación del dólar con respecto al valor del oro, del 40,9%, y los países con paridad oro se vieron muy esforzados para mantener la paridad de sus monedas. El precio de la barra de oro quedó sometido a continuas y mayores presiones. Bretton Woods. Las potencias mundiales se reunieron con Bretton Woods, estado de Nueva Hampshire, en 1944. Elaboraron un nuevo sistema de cambio monetario internacional, lo cual fijó las paridades hasta cierto punto, pero en realidad jamás dio resultado. El sistema de patrón de oro vo- volvió a surgir y este metal fue la base del nuevo sistema económico. Cada una de las naciones conservaría sus reservas en oro, el que podía convertirse libremente en dólares. Se fijaron las variedades de las otras monedas, pero solo se podía devaluar dentro del reducido margen del 10% más. Existía acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así los precios se fijaron una vez más, pero antes del sistema acordado en Bretton Woods pudiera dar resultados, se consideró necesario efectuar enormes depreciaciones con respecto al dólar, y ello ocurrió antes de 1950. Esta suspensión generalizada en el cumplimiento de las normas puso en duda las perspectivas de viabilidad del acuerdo. Hacia el 58 fue más evidente que el sistema de tasas fijas generaba desequilibrio masivo, inmensos y alarmantes embarques de oro provenientes de los Estados Unidos y otras cosas. Las monedas tambalearon en el 65 cuando países como Gran Bretaña descubrían que tenían que devaluar su moneda con respecto al dólar. Y en consecuencia, Alemania se convirtió en una nueva potencia financiera en Europa. El acuerdo se disolvió en el 71 cuando el premier Nixon puso a la convertibilidad del dólar a oro. A pesar del hecho a considerar, estas devaluaciones y revaluaciones, como el mayor fracaso debieron enfrentar los países comprometidos en el acuerdo y como el mayor fracaso de un sistema cuyo éxito anhelaba. Descubrieron que el progreso elaborado para mantener un equilibrio internacional de pagos o para establecerlo en caso resultara alterado cada vez con menor eficacia. El objetivo manifiesto del acuerdo promover tanto la estabilidad como las disposiciones cambiarias y evita las competencias por medio de la depreciación de cambiaría. No fue viable. La teoría del valor de los precios fijos de la moneda resultó ser un concepto erróneo y obsoleto.
Capítulo 15. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, 1970-1978. A comienzos de los años 70, se implementaron ambos lados del Atlántico dos programas casi paralelos destinados a evitar el alza de precios y salarios. Los encargados de elaborar cada uno de los programas deben haber tenido al menos unas cuantas dudas cuando comenzaron a transitar por una senda ya bien conocida. Milton Friedman recién había escrito una publicación en el Newsweek en el 71 lo siguiente. El gobierno de Johnson probó pautas de precios y salarios. Dichas pautas fracasaron y fueron desechas. Los británicos probaron con un consejo de precios y salarios, el cual fracasó y dejó de funcionar. Los canadienses intentaron poner en la práctica controles voluntarios de precios y salarios. La Comisión de Precios e Ingresos de Canadá anunció que dicha programación era impracticable y que el mismo dicho abandonaría el 1 de enero del año 71. Las fases en América. El 15 de agosto de 1961 hasta el 30 de abril de 74, funcionarios del gobierno de Estados Unidos de América intentaron contener el alza de precios mediante la imposición de distintos grados de control. Durante este periodo, el índice de precios mayoristas, el IPM, aumentó. Sin embargo, a razón del 12% anual, y el índice de precios al consumidor, el IPC, aumentó a razón del 7,2% anual. Por el contrario, durante los meses previos al comienzo de los controles, el IPM había aumentado un 3,3 y el IPC a razón del 4,4. Se podría perdonar a un observador marciano por cometer el error del post hoc ergo propter hoc y surgir en el control de precios que causó la inflación. El congelamiento inicial fue una acción sorpresiva destinada a evitar incrementos estratégicos de precios y salarios, mientras se elaboraba e implementaba un programa de control más justificado. Con anterioridad al congelamiento, la tasa inflacionaria alcanzaba 1,4,5 anual. Una vez finalizado el periodo de congelamiento de 90 días, el nivel de los precios estaría un punto debajo del nivel que hubieran producido las fuerzas del mercado. Si el nivel de precios del mercado hubiera continuado aumentando aproximadamente a razón de la misma tasa interior, aún está, no obstante, una estimación amplia de la diferencia de la diferencia entre lo que podríamos llamar los niveles de precios máximos y de los mercados, ya que la tasa de crecimiento de los salarios normalmente excede la tasa de crecimiento de precios debido al crecimiento cuantitativo de la productividad. El congelamiento de los salarios podría causar con el tiempo la caída del nivel de precios. Si sucediera esto, un exitoso congelamiento de salarios no ocasionaría escasez de mano de obra. En realidad, las empresas pudieron contratar una mayor cantidad de mano de obra y de acuerdo con la con las escalas de salarios congelados, el empleo creció vertiginosamente a la razón de 0,42% anual de agosto a noviembre del 71. Finalmente, la fase 1 llegó a su fin y la fase 2 comenzó el 14 de noviembre de 1971. El objetivo de la Comisión de Precios, la entidad reguladora, era rechazar todo aumento de precios, con excepción de aquellos justificados por el incremento con los costos. Existía la creencia que de los controles de la fase 2 reduciría la tasa que aumentó el nivel general de precios a un 2,5 anual. En realidad, la fase 2 estuvo vigente hasta enero del 73 y durante este periodo el índice de precios mayoristas se incrementó a razón del 6,4 anual y el índice de precios a los consumidores incrementó a una razón del 3,4 anual. Las políticas de control de precios, al igual que las estaciones del año, se confunden con otras con mayor rapidez.
y lo que podemos darnos cuenta, la fase 2 dio lugar a la fase 3 en enero de 1973. En esa oportunidad se reemplazaron los controles compulsivos por controles voluntarios, y el objetivo de la fase 3 era igual mantener los precios a niveles bajos a un 2,5, pero tomando en consideración la ineficiencia de las medidas de la fase 2, era posible anticipar el efecto de la fase 3. En realidad, la fase 3 tampoco logró su propósito, y durante sus 5 años de meses de vigencia, el IPM ascendió a razón del 20,1 anual, mientras que el IPC ascendió a razón del 8,1 anual. La fase 3 fue un fracaso. A pesar de la mencionada experiencia, el presidente Nixon ordenó un segundo congelamiento de precios el 31 del 73. El congelamiento estaría vigente durante 60 días y controlaba los precios de la mayoría de los productos, al igual que los salarios. Nuevamente, no debería haber habido un aumento de precios durante aquellos 60 días. En realidad, los precios aumentaron a razón del 5% anual, el IPM, y el 6,1 anual, el IPC. Fue un gobierno de sorpresas y controles de la fase 4. Se implementaron el 12 de agosto del 73. Una América ingenua se encontraría nuevamente sujeta a controles obligatorios de precios. El secretario del Tesoro, George Shultz, declaró que la meta del gobierno era reducir los aumentos de precios a un 3% anual, aún menos. Durante los 9 meses de duración de la fase 4, el IPM le elevó una tasa anual de 18,3 y el IPC se elevó una tasa anual del 11,4. La fase 4 fue el quinto fracaso del programa. El incremento constante de los precios era inexorable. Lo anteriormente expresado fue que los controles no lograron. Ahora veamos lo que sucedió. Cuando se ajusta la tasa inflacionaria a causa del deterioro de la calidad de los productos durante el periodo de 71-74, observamos que el nivel de precios continuó en alza durante el periodo de vigencia de los controles a una tasa muy constante. Darby es escéptico en lo que se refiere a la eficiencia global del programa de estabilización económica cuando los resultados se consideren a largo plazo, y Darby comenta lo siguiente. Desde el segundo trimestre del 71 hasta el tercer trimestre del 75, el índice deflacionario del Producto Bruto Nacional se incrementó en un 31,9%, conociendo el intervalo orbital de 1 año y medio para los cambios precisos con relación a los ajustes en la emisión de moneda. Esto es comprobable con el incremento del 31% en la emisión de moneda desde el cuarto trimestre de 1969 hasta el primer trimestre de 1974. Actualmente, la tendencia de la tasa de crecimiento de la moneda real demanda en las últimas décadas oscilaba entre el 0 y el 0,5% anual, dependiendo del método de cálculo utilizado. Por lo tanto, en un periodo de 4 años y medio, el incremento del nivel de precios debería oscilar entre 0 y 2 puntos por debajo del incremento de la cantidad de dinero durante el periodo correspondiente. Por lo tanto, el hecho de que el crecimiento real en los precios excediera en la moneda en circulación en 9 décimos de punto indicaría que el efecto general del programa de estabilización económica en los precios era nulo, o bien los incrementaba levemente en un porcentaje que tendía a asemejarse a que hubiera resultado de no haber sido existido dicho programa. Es sorprendente que un economista de la experiencia y reputación de Darby pudiera afirmar que el resultado de los controles de precios podría haber sido el incremento de los mismos. Igualmente cree que no existen pruebas de que el programa favoreciera en absoluto la producción, contrariamente a lo sostenido por el gobierno en su oportunidad. El congresal Stephen Sims de Idaho, quien se oponía a la Ley de Estabilización Económica, incluyó en el registro de sesiones un sucinto de análisis de los resultados del programa de Nixon, sometido por el editor de Barron's, el señor Robert Blake, con una conferencia de Hillsdale College de Michigan. El Congreso de Sims resaltó lo siguiente: la conclusión que se extrae de la conferencia del señor Blake puede resumirse en un solo párrafo. Su pregunta era la siguiente: ¿cuál fue el logro del control de precios y salarios? Bien, remitámonos a la información registrada. A principios de mayo del 72, Don Colan, principalmente economista de una firma de correos de la Bolsa de Wall Street,
Dreamweaver y CEO, considerando que en ese momento los precios mayoristas se encontraban aproximadamente en la misma situación que hubiera estado de no haberse implementado dichos controles. A proyectar las tendencias evidentes previas, el 15 de agosto del 71 consiguieron que el índice de precios mayoristas en marzo del 72 estaría en un 117,5%, por sobre el promedio del año del 66. La cifra real fue un 117,4, observó el señor Conlon, con todo el sufrimiento y confusión, para mejorar el porcentaje de un décimo del punto de relación del mercado libre. La oposición del programa de control de precios y salarios de Nixon era manifiesta aún entre los partidos, entre aliados filosóficos y desde toda la clase económica. George Meany, presidente de la Federación Norteamericana de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, se opuso firmemente a los controles, como lo hicieron también los miembros del Congreso, desde el republicano conservador Philip Crane hasta el presidente del bloque republicano de la Cámara de Diputados, considerado generalmente como un líder liberal, John Anderson. Congelamiento de los precios de la carne. Sería justo atribuir que el gobierno en Estados Unidos un cierto logro al mantener bajos los precios de carne durante el periodo que estuvo en vigencia el programa de estabilización económica. Este fue un hecho importante ya que nunca se debía subestimarse el poder del ama de la casa norteamericana, especialmente cuando se enfurece, como sucedió con muchas de ellas en referente al costo de la carne. Como respuesta de dicha presión, el gobierno impuso precios máximos a las carnes rojas en marzo de 73 y los extendió hasta junio de 73. La interrupción del suministro fue muy seria, al menos durante un breve periodo. Según Britain y Lilly, los precios máximos de la carne y la fase 2 causaron muchos trastornos y originaron una situación de escasez mucho más grave de la que el público había previsto. La situación frente al desabastecimiento originado por el congelamiento fue de tal magnitud que la opinión se volcó de la noche a la mañana en contra de todos los controles, puesto que el precio de res iba continúa aumentando durante el periodo del congelamiento. Los comerciantes de roja, de carne roja trabajaban con márgenes cada vez menores, por lo que muchas plantas pequeñas tuvieron que cesar sus actividades. Para el mes de agosto, numerosas cadenas minoristas fueron eliminando los intermediarios que quedaban y pasaron a comprar directamente la hacienda para satisfacer la demanda. El precio de los animales vivos se incrementó una vez más. El efecto de la normalidad en el abastecimiento fue lo que suministró carne se tornó mucho más incierto que el año anterior, fluctuando violentamente durante el periodo de vigencia de los controles. No obstante, el gobierno impuso limitaciones estrictas sobre el precio de los productos ganaderos y a pesar de las predicciones de la grave escasez, la información frecuente y la exacta con un punto del estado del mercado hizo posible continuación a esta política.